Bueno, entonces, vamos a continuar nuevamente con nuestra segunda sesión de la clase virtual Investigación 2 para el grupo 7 AM de gastronomía, séptimo semestre. Bueno, entonces vamos a esperar un momentico a ver si se conectan sus compañeros y continuar con la segunda sesión de esta cátedra. ¿Me escuchas, Alejandra? Alejandra. 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 Vamos a esperar a ver si se conectan sus compañeros, a ver si es que tienen problema de conectividad y ya continuamos. Bueno, ¿quién me hace falta hoy? Bueno, tenemos a Juan Andrés. Sí, Juan Andrés, correcto. Alejandra, no está conectado. Laura Stephanie, tampoco. Nicolás. Nicolás, sí. Daniel. Daniel también. Salomón tiene permiso. Shiny, ¿no? Y Jessica. Bueno, entonces vamos a continuar, muchachos, con la segunda sesión de Alejandra. Sí, perfecto. Vamos a continuar todos
nuevamente con la segunda sesión. Habíamos quedado en la entrevista semiestructurada y vamos a hablar de las ventajas sobre otros tipos de entrevista. Primero, permite adaptarse a las características de los sujetos. Y en este tipo de entrevista nos permite que repreguntar o reformular la pregunta para adecuarla ¿a qué? A la comprensión de los entrevistados. Des en cuenta que en la estructura no, las preguntas son rígidas, ¿cierto? Las preguntas son rígidas y como tal tenemos que estar dentro de ese parámetro. Aquí no. Aquí nosotros en la semiestructura podemos repreguntar y reformular la pregunta, ¿sí? Y adecuársela a la comprensión del entrevistado. Entonces, esa es una de las ventajas también de la semiestructura. Otra ventaja, aunque existe un guión o un conjunto de preguntas preelaboradas, las preguntas no tienen que formularse en secuencia rígida. Es decir, que puedo yo alterarme las preguntas en cuanto a la secuencia, mientras que en la estructura sí tengo que tener una secuencia rígida. Tengan en cuenta la diferencia. Aquí no, aquí yo puedo preguntar la pregunta número 1, pero puedo tomar la número 15, la número 10, la que esté, para tratar como de sacar avante esa entrevista. Otra ventaja, en el transcurso de la entrevista, el entrevistador puede pedir explicaciones o ampliaciones de la respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos eh, haciendo una pregunta de hipótesis que cuál era el sistema de alimentación de las tribus indígenas en los últimos eh, 30 años, y vamos y buscamos una tribu, bueno, una de las tribus que hay aquí en Colombia, o los asentamientos indígenas, entonces de pronto el entrevistado nos dicen, bueno, es que nuestra alimentación está a base de hierbas, de tubérculos. Bueno, dígame, ¿cuáles son las clases de hierbas? ¿Cuáles son las clases de tubérculos? O sea, permite que uno le solicite ampliación de la respuesta de este entrevistado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos dé mayor información. La entrevista semiestructurada, pues es un diálogo entre dos personas, ¿cierto? En la que se pretende que es obtener información de diversa naturaleza, ¿cierto? Sobre el tema que estamos investigando. Lo que buscamos es buscar información sobre qué, la vida cotidiana, ¿sí? Situación común que viven las personas objeto de investigación frente a la pregunta de hipótesis. Eso es lo que tratamos de crear, es un diálogo entre esas dos personas. ¿Dónde se emplea esta clase de entrevistas estructuradas? Principalmente en las ciencias sociales. ¿En cuáles ciencias sociales? Se emplea muchísimo lo que es en la psicología, en la sociología. Eh, eh, la psicología, pues ustedes saben que es el estudio del comportamiento de las conductas humanas. La sociología, pues es el comportamiento de los individuos dentro de una sociedad. También en la ciencia de la comunicación, bueno, etcétera. Son muchos campos en la investigación de mercados, también se aplica desde esa investigación cualitativa. Y pues generalmente, eh, eh, digamos que dentro de esta clase de entrevista, pues el ser humano se convierte en el objeto de estudio, ¿sí? Entonces, es como esa razón de ser. ¿Para qué? Para encontrar datos que nos permitan resolver esa pregunta de hipótesis. Luego nos vamos con otro tipo de entrevista. ¿Sí? La entrevista a profundidad. Entrevista a profundidad. La entrevista a profundidad, pues debe cumplir con dos condiciones. Fundamental, con dos condiciones. La primera, el entrevistador no debe influir al entrevistado. Fundamental, o sea, no podemos influir al entrevistado. Eso es una de las condiciones. A veces como entrevistadores nosotros tratamos como de influir a nuestro entrevistado con el fin de qué, de que nos den la respuesta que nosotros queremos. No, debemos en lo máximo no influir.
Eh, la guía, las preguntas dentro de la entrevista a profundidad debe ser hecha sobre la base de la información relevante para la investigación. O sea, tenemos que, ¿qué es la información que necesitamos? ¿Cierto? ¿Para qué? Para abordar la investigación cualitativa que estamos haciendo. So, con base a ello es que elaboramos nuestras preguntas, ¿sí? No podemos buscar que no estén dentro de esa fase de investigación. Eh, algo bueno de las entrevistas a profundidad es que suelen complementarse con las técnicas de observación. O sea, es decir, que me complemento, puedo tomar datos de lo que se observó. Y pues generalmente, cuando hacemos este estilo de entrevista, lo que buscamos que es estudiar que los estilos de vida, las motivaciones en la elección de nuestros productos, la motivación de que un cliente ingrese a nuestras locativas, a nuestros locales, eh, sus preferencias, básicamente eso es. Este estilo de entrevista a profundidad es una de las técnicas más utilizadas, de las técnicas más antiguas, ¿sí? Y pues inicialmente arrancó desde la ciencia y la psicología, donde lo que buscábamos era identificar el comportamiento de los seres humanos. Luego pasó a la sociología y luego pasó a la educación, ¿cierto? Entonces, este tipo de entrevista a profundidad pues se convierte en una técnica muy importante e indispensable que para obtener datos que a veces son difíciles de conseguir, ¿no? Porque pues por eso a veces dentro de este tipo de entrevistas lo que procuramos es que el entrevistado nos dé la mayor información, ¿sí? Que nos dé la mayor información. Si estamos haciendo una pregunta de hipótesis sobre el tema de elección de productos en investigación de mercados, que nos diga qué es lo que lo motiva, ¿cierto? ¿Qué exactamente qué es lo que nos motiva a consumir nuestros productos o elegir nuestros productos? ¿O por qué prefiere este y no de la competencia? ¿Cierto? ¿O cuáles son las características de la competencia que nuestro producto tiene y la competencia no? ¿Cierto? Eso es lo que buscamos dentro de esa entrevista a profundidad. Bueno, dentro de la entrevista a profundidad tiene unas características, siempre, unas características que son características sociodemográficas o de encuadre biográficos, como se le llama, que son la primera, la edad, siempre la edad, siempre la edad. Su estado civil, pues se le incluye eso para saber si el entrevistado, cuando estamos haciendo una pregunta de hipótesis en investigación de mercados, pues tiene, tiene más grupo familiar, ¿cierto? Si él es casado, sabemos que posiblemente cuando él está eligiendo un producto de consumo de un negocio de JJ Johnson, seguramente su familia también lo está consumiendo. Por eso es importante esa pregunta. Entonces, ojo ese encuadre biográfico y las características que debemos definir en un guión de entrevista en profundidad. Ojo, en un guión de entrevista en profundidad. Primero, la edad. Segundo, el estado civil, ¿cierto? Tercero, la trayectoria, características y opiniones de las viviendas, zonas urbanas en las que ha vivido, ¿cierto? Lugar de residencia, lugar de origen, eh, familia, herencias. Otra importante que es lo que es la actividad, ¿sí? Su actividad, ¿qué hace él? ¿Cuál es su actividad? ¿Cuál es su situación económica? La actual y la anterior. Otra importante, estudios. ¿Qué estudios tiene por parte de él? Y si es casado o tiene pareja, ¿qué estudios tiene la esposa? ¿Sí? Dependiendo si es el caso, la esposa o el esposo, ¿qué estudios tiene? Otra parte que se hace dentro de estas características sociodemográficas o encuadres biográficos en un guión de entrevista a profundidad es la salud, sus patologías, sus discapacidades, sus deficiencias, sus hábitos, ¿no? Todo esto se debe tener en cuenta dependiendo de la pregunta hipótesis por la cual estamos generando una investigación cualitativa. Ojo,
Si la investigación colaborativa es para una pregunta de hipótesis de salud, de medicina, pues hoy sí vamos a preguntarle patologías, discapacidades, deficiencias, ¿cierto? Pero si estamos haciendo una pregunta de hipótesis en el mercado, pues nos vamos a preguntar de qué es usted enfermo o ha sufrido de problemas cardiológicos. No, tampoco. O digamos que este es un guión de entrevista en profundidad que debe contener características sociodemográficas, pero debemos encuadrarlas a nuestra pregunta de hipótesis, ¿sí? No es que nosotros vayamos a involucrarle todo este encuadre bibliográfico en todas las entrevistas a profundidad, porque pues, sería incoherente, ¿cierto? De hecho, puede crear una incomodidad a nuestro entrevistado y por ende nos puede abandonar la entrevista, ¿cierto? El tipo de lo que es la salud y las patologías es cuando estamos haciendo un tipo de investigación en la medicina, en la salud. De lo contrario, este octavo punto de características sociodemográficas para tener un guión de entrevista a profundidad no cabría dentro de una investigación de mercado. ¿Listo? Entonces, des en cuenta cómo debemos encuadrar este tipo de entrevistas dependiendo de nuestra pregunta de investigación o nuestra pregunta de hipótesis. Eh, por ejemplo, nosotros vemos que entre una entrevista a profundidad podemos hacer preguntas como estas. ¿Cree usted, si vamos a analizar a una empresa y los productos que está comercializando? Entonces, una pregunta que le podemos hacer es, ¿cree usted que cuenta con el personal apropiado para ser una empresa competente? Entonces, ahí la empresa nos tiene que dar una respuesta. Si estamos entrevistando al jefe, al gerente o a un coordinador, en fin. Eh, Otra misma pregunta. ¿Qué tanto cree usted que conoce los productos que comercializa? ¿Sí? Ojo que aquí en esta investigación lo que estamos mirando es un problema de la empresa hacia adentro, ¿cierto? Entonces, eso nos va a permitir a nosotros saber si los propios dueños o los que hacen partícipe de esta empresa realmente conocen la empresa. Y si la conocen, pues qué tanto conocen el tema de sus productos. Otro pregunta que podemos hacer ahí es, ¿qué productos de los que son los más demandados por sus clientes? Entonces, ahí nosotros podemos investigar a ver qué tanto sabe de eso. Mm, y otra fundamental, ¿conoce todas las características y propiedades y beneficios de los productos? Entonces, ahí nos permite decir como qué a fondo cómo es ese tema. ¿Listo, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? Juan Andrés, Daniel, Jessica, Alejandra, preguntas. ¿Todo está muy claro? Díganme en sí, por favor. ¿Sí está clarito? Shiny, Shiny, ¿está clarito o no? Sí, señor. Juan Andrés, ¿todo muy claro? Sí, profe. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Vamos a ver los ejemplos en el tablero, en la pantalla. Vamos a ver unos ejemplitos para que les quede como más claro el tema. Los vamos a compartir pantalla. Nos vamos a buscar el archivo. Espérame un segundito. OCP, instalación 2, semana 9. Y vamos a ver entonces unos ejemplos rápidamente para que les quede más claro los temas, el tema tratado el día de hoy.
Bueno, ¿sí logran ver la entrevista estructurada? ¿Sí la logran ver? Jóvenes, jóvenes, Alejandra, Jessica, Chaini, Sí, profe, logran, pero soy un poquito lejos. permítame ya, vamos a, bueno, ahora sí la ven mejor, ¿la ven mejor? Jóvenes, ¿la ven mejor? Sí, profe. Bueno, es 50, mire, lo que estábamos hablando en una entrevista, aquí vamos a analizar qué, los productos que se venden en la Pontificia Universidad Javeriana, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarle al entrevistador es su género, si es masculino o femenino, la edad, la carrera, con quién vive, procedencia, cuántas horas de actividad física realiza en la semana, ¿eh? Teniendo en cuenta que cuando se habla de frutas se hace referencia a la fruta entera y a la fruta en jugo, ¿cierto? ¿Consume usted frutas cuando se encuentra en la universidad? ¿Sí o no? Entonces, si la respuesta es sí, las compra en la universidad. Si la respuesta es no, ¿en qué lugar las compra? ¿Qué frutas suele comprar? Eh, si la respuesta es jugo, pues si es en leche o es en agua. En fin, ¿cuántas veces en el día compro fruta? ¿Por qué creen que es importante esta pregunta de cuántas veces al día compro fruta? ¿Por qué? Cuando estamos haciendo una investigación. Daniel, aló, Alejandra, ¿me escucha? Profe, ¿eso no sería para tener en cuenta como estadísticas o eso del muestreo que habíamos visto? Sí, ojo la pregunta, mire ¿cuántas veces al día compro frutas? Es para medir, ¿sí? En esta investigación que están haciendo quieren medir qué tan fuerte es esta frutería anunciada con relación a los competidores. Y si y si están haciendo esta investigación, lo que quieren es identificar la hora más propicia para ellos tener que abastecido el local, ¿cierto? Para tener abastecido local que en las frutas de preferencia de los estudiantes, ¿cierto? Entonces, y mire otra pregunta, ¿qué puede comprar en la cafetería básicas? Entonces ahí el entrevistador le dará una respuesta y le dará uno que por qué. Eh, Otra pregunta, en el caso de preferir fruta, ¿compra algún otro producto que no sea fruta? Eso nos permite identificar. 10 en cuenta esta entrevista estructurada, ¿sí? Esta entrevista estructurada, cómo nos entrega una cantidad de elementos que nos permiten abordar como esa investigación de mercados, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que les quería compartir. En una entrevista semiestructurada, vamos a verla aquí, una entrevista semiestructurada, preguntas de una entrevista semiestructurada. ¿Logran verla en el tablero? Todos contéstenme en sí o no. Jóvenes. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Chaine, léame la primera pregunta de la pregunta de entrevista semiestructurada. ¿Qué dice? Chaine. Voy, profe. Bueno, una entrevista es un diálogo entre dos personas en el que una de ellas pretende obtener información de diversa naturaleza sobre otra. Hasta Se ahí. trata, por lo tanto, de una situación común en nuestra vida cotidiana. Bueno, Chani, hasta ¿Continúo? ahí. Ahora mire la entrevista. Primera pregunta, ¿qué nos dice? Ah, es que estaba perdida. Tenía Ay, como estoy en el celular, estaba en Zoom. Bueno, entonces la primera pregunta dice, trabaja, estudia, bien. Sí, está a cargo de niños de casa. correcto. Sí es. ¿Sigo? Siga, por favor. ¿En qué consiste su trabajo? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son los principales motivos por los que hace esto? Cuénteme algo que haya hecho recientemente sobre lo que es usted, padre, trabajador, estudiante, y de lo que se siente orgulloso Sí. en el pasado. ¿Ha trabajado o estudia? Porque lo eligió, fue difícil, porque ¿qué? Renunció a esto.
Sí, ¿Afectó su discapacidad a su trabajo? Pregunte por otros roles en el mismo sentido. sentido. Amigo, participante de organización, ciudadano de la casa, etcétera. Hasta ahí, Chani. Des en cuenta que ahí son los roles ocupacionales y comportamiento ocupacional, ¿cierto? Miren, dentro de una entrevista semiestructurada estamos buscando algunos datos que nos sirven para esa investigación cualitativa. Ahora, Daniel, hábleme de la rutina diaria. Enuncie esas preguntas, Daniel. Rutina diaria. Describo un típico día de la semana. Sí, Hace lo mismo en fines de semana. Está sí, satisfecho con su rutina. ¿Qué es lo sí, más importante de su rutina? Si sí, tuviera un día bueno o malo, ¿cómo sería? Antes su rutina era diferente, le gustaba más o menos que la actual. sí. ¿Qué es lo que le gustaría cambiar de su rutina? ¿Tenía o tiene algunos proyectos o hobbies que formaban parte de su Muy rutina? bien. O sea, dése cuenta que estamos en un segundo módulo que es rutina diaria. Laura, eventos críticos de la vida. Laura, Laura. Alejandra, entonces, Alejandra, leamos por favor eh, eventos críticos de la vida. Alejandra, Cuando cambiaron las cosas realmente para usted, ¿qué sucedió? ¿Cuál ha sido hasta ahora la mejor y la peor y peor? época de su vida. Muy bien, Laura. Jessica, ambientes ocupacionales. Eh, Hábleme de su casa, es confortable, le gusta, es adecuado y el barrio puede moverse sin dificultad, le incita a hacer cosas interesantes, le aburre, con quién vive, cómo se lleva con las personas con las que vive y qué hace con ellos. Muy bien. Si se dan cuenta, estimados jóvenes, que aquí estamos buscando cuatro módulos para recoger datos sobre la conducta de algún grupo poblacional, algún grupo, seguramente una población entre los 16 a 30 años, ¿cierto? Eso nos permite, seguramente la pregunta de hipótesis, basarla en cuál es el comportamiento de los personas entre edades a los 16 a 30 años. Con este modelo podemos entender cuáles son sus estilos de vida, ¿cierto? Cuáles son sus rutinas diarias, cuáles son sus eventos críticos y cuáles son sus ambientes ocupacionales. Todo eso lo podemos hacer dentro de una entrevista semi-estructurada, jóvenes. Entonces, eso nos ayuda a qué? A encontrar datos fuertes y muy claros, ¿para qué? Para llevar a cabo la investigación cualitativa a través de esa pregunta e hipótesis que nos hemos formulado. Pues básicamente eso es lo que les quería hoy referenciar. En la entrevista a profundidad, pues des en cuenta aquí, hay varias preguntitas. ¿Cree usted que cuenta con el apropiado para ser una empresa competente? ¿Qué tanto cree que usted conoce los productos que comercializa? ¿Qué productos de los que comercializa son los más demandados? Clientes conocen las características y propiedades y beneficios de esos productos. Seguramente, dentro de esta investigación, dentro de esta investigación, lo que pretendemos es buscar abordar un problema de pronto de aceptabilidad de los productos de esta misma empresa. Jóvenes, ¿todo les quedó muy claro el día de hoy? ¿Claro? Jóvenes, Sí, profe, ¿usted nos podrá hacer un favor de enviarnos las diapositivas que nos faltan del corte? eso las voy a publicar todas en el tablón, ¿oye? Ahí van Ah, a listo, quedar profe, vale, publicadas. gracias. Bueno, jóvenes, me resta decirles, por hoy dejamos así. Sigan con esa motivación, sigan con ese entusiasmo. Son oportunidades que la vida nos presenta para fortalecernos más. Y bueno, esperamos continuar de la manera más dinámica y más motivante con este séptimo semestre. Em, mm, Prepárense para
el parcial la próxima semana lo vamos a hacer así, de manera virtual, oral, de manera 2, 3 preguntas a cada uno, que podamos compartir y podamos hacer como un resumen de lo que hemos visto. ¿Les parece, jóvenes? Entonces, me resta decirles que tengan muy buen día, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana, porque el jueves no tenemos clase, ¿verdad? En electiva profesional. Bueno, y en electiva profesional pues también vamos a abordar el mismo modelo, parcial oral a través de la plataforma. ¿Sí estamos de acuerdo, jóvenes? Díganme sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿tienen dudas, preguntas que resolvamos de una vez? ¿Inquietudes? ¿Todo está claro, jóvenes? Jóvenes. Bueno. Sí, profe. Bueno, ok. Entonces, por el día de hoy, creería que dejamos así. Nos vemos dentro de 8 días. En el talón voy a colocar las diapositivas y lo mismo en electiva profesional. Entonces nos vemos de este jueves en 8 días. Jóvenes, cuídense mucho, no salgan de sus casas y nos vemos la próxima semana. Que tengan buen día. Buen día para todos. Alejandra, Daniel, Jessica, Laura, Nicolás, Chaine, Juan Andrés, buen día para todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Chao, profe. Chao, jóvenes. Bueno.